Para considerar el efecto del suelo en la capacitancia, el análisis que se realiza, en este caso particular, con la misma disposición que se analizó previamente, entonces es una proyección con respecto al suelo en donde los conductores se ubican a la misma distancia que se encuentran por arriba. A este método se le conoce también como el, el método espejo. Y con la proyección de los conductores, entonces si se analiza, existiría una distancia H1 al conductor 1, al conductor proyectado también H1, y entonces esta parte se va a simplificar a una única distancia que vamos a llamar H1 mayúscula, que es dos veces la distancia del conductor al suelo, y esta distancia aparecería para todos los conductores. Ahora, para el sistema de transmisión también se deben analizar, como en el caso anterior, los tres ciclos de transposición, como tenemos acá los conductores que van a funcionar como retorno con la proyección del suelo. Entonces estos se van a caracterizar por tener la carga negativa, y cuando se analicen estos parámetros en la ecuación, entonces vamos a tener los parámetros que se analizaron en el inciso anterior, es decir, los propios del sistema sin considerar el efecto del suelo, y debemos agregar ahora los parámetros que serían las consideraciones del efecto del suelo. En el caso del voltaje AB en el primer ciclo de transposición, entonces tendríamos la distancia de el conductor A proyectado al conductor B. En este caso esa distancia la vamos a llamar H1, 2. Entonces para la carga A, en este caso particular, va a ser, voy a alejarlo un poco para que se alcance a visualizar. Entonces sería menos QA logaritmo natural, y la distancia del conductor A proyectado al conductor B que se está analizando en el primer ciclo de transposición sería H12 sobre la distancia del conductor A al conductor A real, que está en la posición 1, H1 menos QB. Entonces la distancia de B a B sería, en este caso, logaritmo natural de H2 sobre la distancia del conductor 2 al conductor 1, que la llamamos H12 por simetría, menos QC logaritmo natural, y entonces en C tendríamos la distancia de C a B y la distancia de C a A, es decir, eh, la distancia H31 para este caso, H31, y H32 para este caso, considerando que estas son las posiciones. Y entonces tendríamos que AB sería H32 y AC sería, y A sería H31, H31. Y entonces la implicación en estas ecuaciones es que van a aparecer tres términos que, al igual que en el caso anterior, por los ciclos de transposición, cuando se sumen todos los términos que corresponden al conductor C que se encuentra proyectado por la transposición, nos van a aparecer que los parámetros que quedan en C van a ser H12, H23, H31 dividido en H12, H23, H31. Es decir, que ese término, como es logaritmo natural de lo que está dentro, al sumar los tres ciclos de transposición va a ser 0. Y
Cuando se analice, en este caso, el, el voltaje AC, los parámetros van a tener exactamente lo mismo porque los términos que van a estar acompañados con B, eh, todos van a tener entonces las distancias de B a C y de B a A, que corresponderían al final cuando se hagan las sumas H12, H23, H31, y vimos eso nuevamente en H12, H23 y H31, y nos va a dar que estos términos en el caso de el voltaje AC son ceros, dando únicamente los términos propios para este caso particular, es decir, que en la siguiente expresión, después de hacer los 3 ciclos de transposición, lo que obtendríamos serían estos dos términos que corresponden a la parte que se analizó previamente, y los nuevos términos entonces corresponderían a más QA logaritmo natural. Y entonces fíjense en que lo que vamos a tener en QA para este caso va a ser H12 sobre H1, y lo que vamos a tener en B y en C son H1, H2, H3 sobre H12. Entonces, para A, lo que nos quedaría sería el logaritmo natural de H12. Pero recordemos que es negativo, ¿no? Menos QA H12, H23, H34, H31, qué pena, sobre H1, H2, H3, y lo que corresponde a B y a C van a tener el logaritmo natural como se analiza acá. Entonces H1, H2, H3 en el numerador y H12, H21 y H31 en el denominador. En el denominador. Y estos serían los términos. Y al realizar la simplificación que, que se emplea en este caso, es decir, al expresar QB más QC como menos QA, vamos a tener que este término es igual a menos QA, y al ser menos QA entonces nos va a quedar más QA, pero el logaritmo se encuentra como H1, H2, H3 sobre H12, H23, y si miramos la estructura está invertida al que tenemos acá, es decir que al final esta parte se puede simplificar y entonces lo expresamos como menos QA logaritmo natural de H12, H23, H31 sobre H1, H2, H3. Al sumar el voltaje AC, que fue lo que se nos olvidó acá, nos va a aparecer acá un 2, ¿no? Entonces, porque esto se va a tener dos veces, una vez en el voltaje AB, otra vez en el voltaje CA, y al adicionarlo nos va a aparecer dos veces este término, que es lo que tenemos acá en la adición. Y entonces esto nos daría que hasta este paso podemos pasar, porque al final es la sumatoria de estos tres términos, entonces va a ser menos 3 QA logaritmo natural
de H12, H23, H31 sobre H1, H2, H3, y expresando esto ya en la simplificación, como se está sacando el factor común de 3QA, podemos expresarlo acá y nos quedaría que sería menos el logaritmo natural de H12, H23, H31 sobre H1, H2, H3, y este sería el término. H3, sacamos factor común, se simplifica con el 3 de 3 veces el voltaje a n, y nos quedaría el término como lo tenemos en la parte inferior, sin bueno, el 3, que sería 3 veces esto expresándolo en términos del D equivalente, menos el logaritmo natural de H12 por H23 por H31 sobre H1, H2, H3, y esa parte entonces se puede simplificar como expresando este 6 como 2 por 3 acá por un tercio acá. Esta parte se simplificaría y nos quedaría entonces que el valor sería 1 sobre 2pi epsilon sub 0, que multiplica sacando factor de común del QA, que sería una buena opción, QA del QA logaritmo natural del D equivalente sobre R menos un tercio del logaritmo natural de H12, H23, H31 sobre H1, H2, H3, y esto nos daría como resultado que la capacitancia A, que sería igual a la carga A sobre el voltaje AN, va a ser entonces igual a 2pi epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural del D equivalente sobre R menos un tercio del logaritmo natural de H12 por H23 por H31 sobre H1, H2, H3, y este sería el término final para este caso. Fijémonos que la corrección que se ha determinado se centra en este término en menos un tercio del logaritmo natural de las distancias del reflejo, que es lo nuevo que aparece en esta ecuación, que correspondería en este caso a la consideración del efecto del suelo en la capacitancia, nuevamente en faradios sobre metro.